Muy buenos días, mi nombre es Alex Buitrago, estoy encargado de todo el tema de las herramientas tecnológicas para los programas de saneamiento fiscal y financiero. En el desarrollo de los programas se han diseñado varias herramientas. Una primera herramienta es la herramienta de presentación de los programas. Esa herramienta de presentación de los programas en este momento vamos en la versión 3.0, es decir, no es la misma que teníamos en las versiones anteriores. Hay unos cambios estructurales que les vamos a explicar durante este proceso, precisamente va a ser el fuerte de todas estas presentaciones. ¿Por qué? Porque aquí están las empresas sociales del Estado que se encuentran en riesgo, en la nueva resolución de 2015, y además las secretarías departamentales de planes de salud, que son el soporte a estas empresas para la presentación del programa. Entonces, existen herramientas para la presentación del programa, la versión 3.0. Existe una guía metodológica, versión 3.0, que es diferente. Ustedes se van a dar cuenta que la información que se va a solicitar no es una información para presentar un programa, sino para analizar costos. Es una herramienta de costos, una herramienta de costeo, que a partir de esa herramienta se va a generar unos escenarios financieros y unos elementos para la presentación del programa. Entonces tenemos una primera herramienta, que es la herramienta de presentación. ¿Quién descarga esa herramienta de presentación? Las empresas sociales del Estado. La descargan y empiezan a preparar todos los datos. ¿Quién carga la información? Los departamentos. Es decir, la empresa social del Estado le entrega el resultado de esa herramienta a los departamentos y el departamento es el que radica el programa. Entonces, tenemos una primera herramienta de presentación, tenemos una herramienta de radicación que es en Internet, en la cual el departamento, con la clave del departamento, coloca los datos y los coloca en los tiempos que están definidos. Recuerden que si se presenta fuera de los tiempos, el programa no tiene validez y tiene todas las implicaciones legales, y es una responsabilidad del departamento o del distrito, en caso que sean esos distritales, de hacer esa radicación. Entonces tenemos una segunda herramienta, que es la herramienta de radicación. Después de la viabilidad del programa, que se ve una viabilidad del programa por parte del Ministerio, las empresas sociales del Estado van a presentar unos informes de monitoreo. Entonces existe una tercera herramienta, que es la herramienta de monitoreo. La herramienta de monitoreo incluye los datos asociados a la viabilización del programa, es decir, al escenario financiero y a la producción. Y a partir de esa información va presentando trimestralmente el reporte. Entonces el reporte es personalizado por cada empresa social del Estado. ¿Quién es el responsable de presentar ese reporte? La empresa social del Estado. ¿Y quién es el responsable de controlarlo? El departamento. Nosotros como ministerio solamente proveemos la herramienta para que pueda hacer esa presentación sobre el monitoreo. Con los informes de monitoreo, ¿qué hace el departamento? El departamento hace el informe de seguimiento de forma semestral. Y ese informe es el que sí nosotros realizamos como Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, en algunos casos, en prácticamente todos los casos, el tema de los tiempos están definidos por el mismo departamento, no por nosotros. Entonces, el departamento es el que define todo este procedimiento para que las empresas sociales del Estado puedan llevar a cabo un programa en los tiempos y en las condiciones ideales. ¿Qué pasa si se sale de todo esto? Pues ya vienen las acciones de envío a la Superintendencia Nacional de Salud y las que ya le explicó el doctor Fernando Olivera. Entonces, todas las herramientas se encuentran, ¿sí?, en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si ustedes tienen la posibilidad de ir conmigo en sus computadores y tienen la posibilidad de internet, podríamos irlo haciendo conjuntamente. Si no, esto está grabado. No tenemos clave. No tenemos clave. Tendría que ser con sus propios internet. Si no, estamos grabando la presentación y la pueden revisar posteriormente e ir siguiendo lo que diga el video. Entonces, la página de internet del Ministerio es www.minhacienda.gov.co. Entonces, si quieren, ingresamos a internet. Ingresamos a la página www.minhacienda.gov.co.
Dentro de la página del Ministerio de Hacienda tenemos un espacio específico para la Dirección de Apoyo Fiscal y dentro de la Dirección de Apoyo Fiscal un espacio específico para los programas de saneamiento fiscal y financiero. Entonces, al ingresar a la página del Ministerio de Hacienda, pues vamos a esperar que cargue. Ok, ahí está cargando la página. En la parte del menú, donde dice gestión misional, aparece apoyo fiscal a las entidades territoriales. Entonces, ¿qué es apoyo fiscal a las entidades territoriales? Es todo el quehacer de la Dirección de Apoyo Fiscal. Entonces, al darle clic sobre ese botón, siempre nos va a aparecer exacto. Hay que cerrar el video. Listo, ya lo cerró. Entonces ya, si ustedes se dan cuenta, la dirección aparte, en la parte superior aparece asistencia a entidades territoriales. Cuando ingresemos a asistencia a entidades territoriales, descendemos en la página, más con la flechita. Vamos a encontrar este menú, o este botón, que se llama Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado. Entonces le damos clic a ese botón y al darle clic a ese botón vamos a encontrar todas las herramientas, las guías metodológicas, todo lo que tiene que ver con los programas de saneamiento fiscal y financiero. Entonces le vamos a dar clic en ese botón. Ahí está abriendo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar tres carpetas. Una primera carpeta que se llama Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, una carpeta de monitoreo de los programas de saneamiento fiscal y financiero y una carpeta para el seguimiento de los programas de saneamiento fiscal y financiero, que son las tres etapas grandes del programa. Entonces, en la primera carpeta, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo lo que corresponde a unos videos que hemos hecho al comienzo del año, que los vamos a reemplazar por porque estamos haciendo cambio de metodología. Bajamos. Y después de todos los videos y las presentaciones, que también las vamos a colocar en internet, aparece, más abajo, acá, aparece la metodología para el monitoreo y seguimiento de evaluación de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Aparece, más abajo, la guía metodológica versión 3.0, en la cual vamos a profundizar en esta presentación. Aparecen las nuevas herramientas de presentación para la elaboración del programa de saneamiento fiscal y financiero versión 3.0. Entonces ahí viene la primera recomendación. Y esto va más para las entidades que tengan temas de antivirus y temas de seguridad en sus redes. Generalmente, algunas de estas entidades no van a poder descargar el archivo ejecutable por restricciones de seguridad. Entonces, si no lo pueden hacer o no pueden instalarlo por el ejecutable, también está la versión .zip, que lo que hacen es descargarla en una carpeta de su computador y después ejecutarla. Entonces están las dos versiones, exactamente la misma herramienta. No es que sean dos herramientas diferentes, sino dos herramientas en dos formatos para que no tengan ningún problema. Entonces, eso está en la primera carpeta y vamos a retomar más adelante esas herramientas. En la segunda carpeta está todo el tema del monitoreo. Entonces, en el tema del monitoreo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar también algunas presentaciones y vamos a encontrar los sitios de internet para que las empresas sociales del Estado puedan descargar los reportes de monitoreo. Entonces, ¿qué son los reportes de monitoreo? Básicamente es la información de los programas viabilizados más la ejecución de lo que tiene que ir presentando trimestralmente. Entonces, aquí en la segunda parte, pues está la exposición sobre el monitoreo. Bajamos. Y aquí aparecen los sitios de monitoreo, tanto del primero como segundo trimestre de 2015. Entonces, cuando uno le da clic
a este sitio, él lo va a llevar directamente a otro sitio en el cual aparece el listado de todas las entidades que se encuentran en este momento en programa de saneamiento fiscal y financiero. En el tercer trimestre pues ya entrarían las nuevas 19 del año 2015. ¿Listo? Entonces esto también, sí, le podemos dar clic para ver la lista. Entonces en la parte superior aparece informe de monitoreo del segundo trimestre de 2015, entidades que hacen parte del monitoreo, y lo que se hace es que ustedes por medio de la búsqueda del explorador pueden descargar la información correspondiente a la S específicamente. Bueno, eso más adelante van a haber una sesión de preguntas y ahorita vamos a ver solamente el tema de las herramientas, ¿vale? Ok, y entonces aquí pueden buscar la herramienta correspondiente a la S. Entonces descarga la herramienta y carga la información. ¿Esto quién lo hace? La empresa social del Estado. ¿Quién revisa esto? El departamento. Entonces vamos a ir nuevamente a la presentación. Entonces ese es el contexto completo. El contexto completo de todo lo que ustedes pueden encontrar en la página de internet del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en lo que concierne a los programas de saneamiento fiscal y financiero. Entonces esto es lo que acabamos de ver. Sigamos, y acá. Entonces, antes de instalar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, todas las herramientas se encuentran en Excel. Todas las herramientas se encuentran en Excel. Como todas las herramientas se encuentran en Excel, existen unas restricciones sobre el Excel. Entonces, la primera restricción, el Excel tiene que ser legal. Si el Excel no es legal, va a haber muchos inconvenientes con la operación de la herramienta. ¿Por qué? Porque Microsoft tiene restricciones sobre el uso de las macros cuando el Excel no es legal. Y todas las herramientas están basadas en macros. Segundo, si el Excel es legal y está conectado a Internet, siempre va a actualizarse. Entonces, mínimo, si estamos hablando de la versión 2010, Excel 2010, esta herramienta está diseñada para Excel 2010 y Excel 2013. Si está en la versión 2010, Excel en este momento debería estar en la versión SP2, es decir, Service Pack 2. Es la mínima para que pueda funcionar todo. Entonces, Excel Service Pack 2 o Excel 2013. No funciona sobre 2007. Entonces, esta es la segunda recomendación. Y la tercera recomendación, que vamos a ver ahorita más adelante, es cómo configurar las macros y el tema de la formulación. Es algo previo para poderlo trabajar. Y estas otras recomendaciones: si tiene problemas de seguridad de los archivos ejecutables, utilice la versión comprimida del .zip cuando vaya a descargar la herramienta. Y al descargar el archivo en formato .zip, se recomienda crear una carpeta para su posterior ejecución, por ejemplo, install psff. ¿Sí? Ya cuando lo hayan descargado y empiezan a ejecutarlo, pues ya es otro cuento. No necesita privilegios de administración en la máquina, es una cosa importante, o sea que cualquier persona la podría descargar y la puede utilizar. Y ejecuta el instalador. La carpeta que está por defecto es elabora psff, no se requieren permisos especiales en el equipo. Si usted no lo quiere dejar en cpff, en el momento de instalar le pueden cambiar la dirección y lo pueden dejar en otro lado. Pero la recomendación es que lo dejen ahí para que sepan que ese es el programa, o lo dejen en D, pero con ese mismo nombre de carpeta. No tiene problemas al cambiarla, pero pues es la recomendación. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, ¿sí? La pregunta... Buenos días. La pregunta, bueno, primero que todo, somos del departamento del Magdalena, el Hospital Fernando Drogones de Santa Marta. Nosotros estábamos mirando la versión anterior y estamos ejecutándolo con el Office el 2013, con el Excel 2013. Resulta y pasa que cada vez que uno digita una información, normalmente siempre le saca un cuadro de diálogo cuando hubo un inconveniente. Sí.
Quería preguntarle, o sea, que en esos casos, y también lo otro de los permisos, pues por ejemplo, hay hospitales como el nuestro que requieren un número de celdas mucho mayor y él no permite insertarlas. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, hay mensajes en Excel que son normales, que son la actualización de vínculos. Ese mensaje siempre se les va a presentar por temas de seguridad de la máquina, pero ese es un mensaje normal, ustedes siempre le van a dar a actualizar vínculos. Y el segundo mensaje es habilitar contenido. Siempre hay que habilitar el contenido del Excel. Esos son los dos mensajes que aparecen y son mensajes normales de la herramienta, no va a haber ningún problema con esos dos mensajes. Y lo segundo, en el caso que exista la posibilidad de que requieran más filas, le escriben un correo al programa de saneamiento fiscal y financiero, que es psff raya s, raya al piso s, psf raya al piso s, ahorita lo mostramos al final, @minhacienda.gov.co. En ese caso le envían a ese correo electrónico sobre qué cuadro requieren más filas. Generalmente podrían ser sobre el cuadro 10 o sobre el cuadro 11 o sobre el tema, sí, sobre todo el tema de creencias. Entonces, en ese caso lo haremos de esa manera. ¿Ok? Entonces, cuando se instale la herramienta, él va a instalar básicamente esto. Va a instalar los tutoriales. Dentro de los tutoriales aparece la guía, más todos los tutoriales de los cuadros. Aparece el cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4 y cuadro 5, que antes no estaban por fuera de la herramienta, ahora sí están por fuera. Entonces es uno de los cambios sustanciales. El cuadro 10, el cuadro 11 y el cuadro 14, el cuadro 16 al 23 y todos de forma sucesiva, todos los que se encuentran ahí. Y aparece el instructivo de la herramienta. En el instructivo de la herramienta van a ver lo mismo que les estoy diciendo ahorita, que existen mensajes como estos, entonces que por favor les dé a aceptar, que habilite el contenido y además cómo configurar el Excel antes de comenzar. Todo está en el instructivo de la herramienta. Entonces, en el momento de instalarlo, lo que tienen que abrir siempre es el que se llama Elabora PSFF. No los otros. Los otros están encadenados a ese archivo. Pero el que se debe abrir es Elabora PSFF. Y esta es la versión 3.0, que es diferente a la versión 1.1 y a la versión 1. Entonces, por favor, descarguen esta herramienta y con esta es la que se va a empezar a trabajar. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que ustedes hayan comenzado a trabajar una gran cantidad de cuadros y se presente el caso que nos comenta el señor, que faltaron filas y ya estoy en la mitad de la elaboración del programa. Entonces, en ese caso, existe una herramienta de importar que permite importar todos los cuadros. Eso es un cambio frente a la versión anterior. En la versión anterior solamente se permitía importar todos los cuadros que no eran de detalle, es decir, no importaba el cuadro 14 ni el cuadro 29, que son cuadros bastante grandes. En esta versión importa todo. Es decir, se presentó ese inconveniente, se hizo la modificación en la herramienta, se le envió nuevamente a la S y la S lo que hace es importar la información por medio de esta funcionalidad de importar. ¿Ok? Entonces es uno de los cambios también grandes de la herramienta. Entonces, antes de ejecutar la herramienta, hay que configurar el Excel. Entonces, las versiones de Excel con las que opera la herramienta son estas dos. Excel 2010 Service Pack 2. No utilice versiones de prueba o versiones no licenciadas. Segundo, Excel 2003 o posterior. Ahorita estamos en 2013. Ejecute una nueva instancia de Excel y active las macros de Excel. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entramos a Excel. Ingresamos a Excel. Esto lo hacemos antes de comenzar a trabajar. Entramos a Excel, abrimos una nueva instancia de Excel, es decir, le vamos a dar un nuevo libro en blanco. Sobre ese no vamos a hacer nada, simplemente vamos a configurar el Excel y vamos a la parte de archivo, en la parte superior donde dice archivo, y en archivo están las opciones. Entonces aquí vamos a la parte de opciones
y en la parte de opciones está el centro de confianza. Entonces le vamos a dar clic en centro de confianza y configuración del centro de confianza, que es un botón que se encuentra a mano izquierda, mano derecha de este lado. Entonces le vamos a dar configuración del centro de confianza y en la configuración del centro de confianza le vamos a ir donde dice configuración de macros, ahí, que habilite todas las macros. Listo. Y le vamos a dar a aceptar. Con eso ya vamos a comenzar a trabajar. Si eso no aparece, no van a poder habilitar contenidos. Si no hacen esto, no pueden habilitar contenidos y no van a poder ejecutar los botones. Entonces, una cosa importante es la configuración del centro de confianza. Otra cosa importante es la configuración de las fórmulas. Entonces, ahí mismo, en esta misma ventana, en la parte superior aparece fórmulas. En fórmulas existen tres formas de cálculo en Excel. Está el cálculo automático excepto para tablas de datos y el manual. En algunos computadores viene por defecto el cálculo manual. Para comenzar a trabajar tiene que estar así como está en esta pantalla, automático, siempre. Entonces hay que verificar ese tipo de cosas. En algunas ocasiones, cuando ustedes abren ciertos libros, él les va a cambiar de cálculo automático a manual, no de la herramienta, otros libros que ustedes puedan manejar. Entonces asegúrese que antes de comenzar a trabajar siempre esté en cálculo automático. ¿Qué pasa si no está en cálculo automático? No le actualiza los vínculos, no le calcula los totales de las fórmulas y sucesivamente. Entonces van a empezar a tener problemas con la visualización de los datos. Estas son las dos recomendaciones en el Excel. Con eso ya es suficiente. Entonces le vamos a dar a aceptar y cerramos esta herramienta. Entonces el siguiente paso es descargar la herramienta. Para descargar la herramienta volvemos nuevamente a Internet y vamos directamente a la página para poder descargar la herramienta. Vamos a la parte superior y donde dice programas S está la herramienta de presentación, de elaboración, y en la parte inferior más abajo le vamos a dar clic a esta ejecutable, a esta de acá. Entonces le vamos a dar clic ahí y él lo que va a hacer es empezar a descargar a este computador. Ya la descargó o la está descargando, y en el momento de descargarlo va a empezar a instalar la herramienta en el computador. Entonces ya hicimos todo el paso previo del Excel. En este momento ya podríamos empezar a trabajar sobre la herramienta. Entonces hay varios tips sobre esta herramienta. Primero, lo de la configuración del Excel, y segundo, las condiciones en las cuales vamos a trabajar la herramienta. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a ingresar por el mismo archivo, es decir, por el ahora PSFF. Segundo, voy a explicar de forma general las condiciones de los formatos, porque después la doctora Esperanza va a profundizar formato por formato. Pero existen algunas condiciones genéricas que aplican a ciertos formatos y a otros de forma diferente. Muy bien, asumamos que ya está descargada, ¿sí? Sí. Independientemente de eso, la tenemos acá. Entonces, cuando la descargue, él descarga esta herramienta que se llama elabora psff.exe, eso es lo que están descargando, y cuando se descarga, la vamos a ejecutar. Entonces va a aparecer esta primera ventana, le vamos a dar siguiente, y ahí es donde les va a solicitar en qué carpeta van a descargar la herramienta. Entonces vamos a dejar esa por defecto y empieza a descargar la herramienta. Entonces, ¿dónde la descargó? En C elabora PSFF. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando finaliza la instalación, vamos a abrir elabora, ahí ya está, y vamos a abrir elabora psff.exe.
.xlsm. Es decir, ese es el menú. Siempre vamos a ingresar por ahí. Entonces, varias recomendaciones. No borrar los archivos que están ahí. Siempre esos son los archivos por defecto. Muy bien, entonces mire que ahí aparece el primer mensaje, habilitar contenido. Entonces vamos a habilitar contenido y en el momento de habilitar contenido, en ciertos casos, no siempre, va a aparecer un mensaje de actualizar los vínculos. Entonces, ahí está, y le damos a dar continuar. ¿Listo? Esos son los dos mensajes que pueden aparecer en ciertos cuadros. ¿En qué cuadros va a aparecer? El cuadro principal, el cuadro 29, 26, 27 y 28 y el cuadro 36, porque están vinculados entre sí. Entonces, en el encabezado que vamos a encontrar el instructivo de la herramienta, vamos a encontrar la herramienta de importación y vamos a encontrar la carpeta de consulta de tutoriales. Entonces, la recomendación es que antes de comenzar a trabajar se lean el instructivo y los tutoriales, donde están explicados cada uno de los elementos que hacen parte del cuadro. Entonces, hay cuadros, como el cuadro 1, 1A, 1B, que son cuadros simplemente de diligenciar información, pero son los cuadros de identificación de la S. Si esos cuadros no están diligenciados, yo no puedo generar los soportes. Entonces más adelante les voy a explicar qué significa generar los soportes. Está el cuadro 2, el cuadro 3, el cuadro 4 y el cuadro 5, que son cuadros de detalle. Entonces, vamos a abrir uno de esos cuadros. De pronto les soluciono la pregunta con esto. Vamos a abrir uno de los cuadros. Vamos a abrir el cuadro 2. Sí. Vamos a abrir el cuadro 2. Y en el cuadro 2, ¿qué aparece? Aparece el detalle de las sedes. Entonces, estos cuadros que son de detalle, generalmente, cuando yo diligencie la información, aquí me aparece la sede, más la sede principal y las sedes secundarias de la S, y allá aparece detalle de servicios, en la cual yo tengo que crear las hojitas para poder hacer la presentación por sedes. Entonces, ese es un cuadro de detalle. Ese cuadro funciona de la misma manera, el cuadro 2, el cuadro 3, el cuadro 4 y el cuadro 5. Funcionan así. ¿Sí? Buenas. Pasa que nosotros estamos evidenciando el cuadro 1, ¿verdad? Y el código red no nos habilitaba, no supimos cómo hacer, eso está formulado. Yo miré las fórmulas, traté de desarmarlas y tampoco lo encontré. Me decían que estaba en un cuadro que se llamaba S, pero yo no encuentro ese cuadro o ese Excel que se llama S, así que no podemos. Trabaje con esta versión. ¿Con esta versión? Sí, ajá. Porque las versiones anteriores tenían restringido solamente a las S a las cuales estaba asociado tanto la 2090 como la anterior. Okay. Pues esta ya tiene todos, entonces okay. Trabaje con este cuadro. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tomamos la base de datos que está en el CIO para poder identificar las S. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Para que sea consistente el código de habilitación y que hablemos todos el mismo idioma. Entonces, el código de la S debe ser exactamente el que está en la base de datos del CIO. Entonces, trabajen con esta herramienta para que eso les funcione. Otra de las preguntas que iba a hacer era que estábamos trabajando inicialmente con la versión anterior. ¿Yo puedo mirar esa información de manera automática a la nueva versión? No todos los cuadros. Algunos cuadros sí, otros cuadros no. ¿Por qué? Porque esta versión, como les va a explicar la doctora Esperanza, esta versión es por sedes, mientras que la versión anterior no era por sedes, era agregada en los cuadros. Entonces, el cuadro 2, 3, 4 y 5, que son por sedes, no son iguales a los cuadros que tenía la versión 1. El cuadro 10 y el cuadro 11 también es por sedes, entonces no va a ser igual a la versión que se tenía. Entonces, por eso le digo, no todos los cuadros se pueden migrar. Algunos sí, que son los cuadros que no se modificaron. ¿Qué cuadros no se modificaron? Son muy poquitos realmente. Son los cuadros 7, 6, 7, 8 y 9. No se modificaron, pero entonces son los únicos que podrían migrarse. Otra preguntita aquí para que cargue la herramienta. Descargamos la nueva versión y lo primer cuadro de diálogo que me dice no podemos actualizar algunos vínculos de su libro ahora mismo. ¿Actualizar? Continuar sin actualizar. Sí, sí, sí. ¿Siempre uno le va a modificar vínculos? Sí, sí, sí. ¿O simplemente lo doy continuar? Continuar siempre. Continuar siempre.
Muy bien, entonces, en el caso de la importación de una herramienta anterior, versión 1 o versión 1.0 a la versión 3, es muy difícil importar los cuadros. Solamente se va a poder importar el cuadro 6, 7, 8 y 9 y algunos cuadros que están el tema de medidas, el 30, el 31 y el 32. El resto no, porque todo va a depender básicamente de esta nueva estructura. Entonces, por eso les digo, mejor bajen esta herramienta y lo hacen directamente sobre esta. Cuando tengan problemas con la herramienta y se requiera pasar a otra versión de la misma herramienta, ahí sí pueden importar absolutamente todos los cuadros, que es esa condición que ustedes me presentaron. Sí. Ok. Sí, ahorita lo explica la doctora Esperanza, pero me voy a adelantar. Sí. Repita la pregunta, por favor. Lo que pasa es que cuando diligencio el cuadro, digamos, ya diligencié el cuadro 1 donde está en la sede, ¿cierto? Aquí automáticamente me aparece CD1, CD2 que tengo. En el detalle de servicio me dice crear detalle, él me crea una nueva pestaña que dice CD1, CD2, sí. Pero el cuadro 2, digamos, se lo salta. Sí, claro. ¿Es para llenarlo o...? Sí, a ver, ¿cómo funciona eso? Aquí están todas las sedes, tanto la principal como las sedes secundarias de la ESI. Cuando ustedes crean los detalles, aquí les va a crear todas las hojitas, ¿sí? Ustedes terminan de diligenciar todas las hojas y cuando la terminan de diligenciar, vienen aquí al cuadro 2, así funciona el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces vienen al cuadro 2, que es el que agrega la información para hacerlo compatible con el otro y le dan clic acá. Entonces cuando actualiza resúmenes lo que hace es agregar todos los cuadros de todas las sedes en uno solo, porque ustedes van a hacer el estudio por sede, pero también el estudio de la S completa, ¿sí? Entonces aparecen de esas dos formas. Además, todos los cuadros tienen unos informes de resumen al final, si ustedes se dieron cuenta, y unas gráficas, porque esta herramienta no está pensada para reporte de información. Esta herramienta es una herramienta de costeo, básicamente, para análisis de información. Es una herramienta que ustedes pueden utilizar no solamente las heces que están en riesgo, sino todas las heces, para mirar cómo van, porque precisamente la presentación del programa es una herramienta para ustedes, no es una herramienta para nosotros, para que ustedes sepan cómo van y qué están haciendo o cómo han ido en el tiempo y cómo pueden mejorar. Entonces, todos los casos es igual, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4 y cuadro 5 funcionan así, por eso quería hacer esa claridad sobre esos 4 cuadros. Ahora, otro cuadro diferente es el cuadro 14. Entonces salimos, cerrar y volver al menú. No. Cerrar y volver al menú. ¿Listo? Y vamos a ir al cuadro 14. Porque voy a hacer referencia solamente a los cuadros especiales, porque el resto simplemente es diligenciar la información. Entonces vamos a ir al cuadro 14, le vamos a dar clic en el cuadro 14 y el cuadro 14 es un cuadro también de detalle, que es un poco diferente al anterior. En el anterior ya están las heces y sus sedes definidas para que uno cree el detalle y empiece a trabajar. En estos cuadros hay que diligenciar contrato a contrato. Este es el caso de venta de servicios. Y cada vez que voy diligenciando un contrato, él va a aparecer la creación del detalle para poder colocar la información de cada uno de los contratos. Y cada uno de los contratos, si usted ya bajó la herramienta, se dan cuenta que se analizan también. ¿Sí? Ahí ya en la parte inferior. Entonces, este cuadro lo vamos a detallar con la doctora Esperanza más adelante. Pero pues es uno de los cuadros especiales. El cuadro 29, que es el cuadro de mercadeo de IPS, también trabaja de esta misma manera. Entonces, ese también lo vamos a detallar más adelante cuando lleguemos al tema del contexto. Muy bien. Cuadro 29, no, es igual al cuadro 14, entonces, porque es el tema de las IPS. ¿Sí? Y el cuadro 33, que es el tema de la proyección también de los contratos, es igual al cuadro 14. Entonces, esta es la herramienta. En la parte superior de la herramienta, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Como heces. Llenan toda la información completica y cuando la llenen, le van a dar clic en este botón de generar soportes. Ese botón de generar soportes lo que hace es comprimir toda la información en un solo archivo y se lo entregan al departamento.
para que el departamento lo revise, para que haga lo que tenga que hacer, y después el departamento lo que hace es adjuntarlo en la herramienta de erradicación como soporte al programa. Entonces es una interacción constante entre la AS y el departamento sobre esta herramienta. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, en este momento generar soportes, ¿qué va a pasar? No he llenado nada. Como no he llenado nada, me dice: la herramienta no ha sido correctamente diligenciada. Antes de continuar con la generación de los soportes, debe solucionar los siguientes errores. Entonces uno le da a aceptar, dele a aceptar, y él le va a mostrar cuáles son los errores que hay. Entonces, primero, no ha diligenciado la identificación de la AS. Segundo, los integrantes de junta directiva todavía no están, no está el funcionario de contacto, y él va también a hacer revisión cuadro a cuadro. Es decir, si ustedes modifican un cuadro, no le genera soporte. Cuando digo modifica un cuadro es que entran como ingenieros de sistemas y allá modifican la estructura, se los daña la herramienta y no genera nada. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajar. Volvemos al menú. Entonces, cuando tengan el cuadro diligenciado, todos los cuadros diligenciados, él va a generar los soportes, ya está validada la estructura, y le envía eso, ustedes como ese, al departamento. El departamento recibe un zip. Entonces, más adelante vamos a mirar cómo se genera esos soportes ya cuando ustedes la información diligenciada. Le genera un zip, y cuando le genere el zip, lo que hace el departamento es revisar nuevamente la información, y si está de acorde con esa información, la envía por vía de la erradicación. Muy bien, entonces vamos a cerrar. Bueno, antes se me olvidaba la herramienta de importar datos. Entonces, si necesitan importar datos, le dan clic en importar. Le vamos a dar clic en importar datos, y él los va a enviar a esta herramienta de importación, en la cual seleccionan la carpeta de una herramienta anterior o una herramienta de la misma versión pero con datos diferentes, y ustedes pueden importar todos los cuadros o cuadros individuales. Varias recomendaciones sobre esta herramienta de importación. Primero, cuando utilicen la herramienta de importación, nunca trabajen en Excel. Y la herramienta de importación va a depender de la cantidad de cuadros que van a importar. Si importan toda la herramienta completa, es decir, estamos hablando de alrededor de unos 50 cuadros. Si importa la herramienta completa, el tiempo de ejecución de la importación va a ser entre 5 y 10 minutos. Va a depender de la cantidad también de datos que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes tienen los contratos completos, o si tienen todo el cuadro 10, la planta completa, y es una S inmensa, grande, probablemente se va a demorar un poquito más. Esto va a depender de la cantidad de información, pero él importa todo. La seguridad que importa toda la información. Entonces, si van a importar todo, simplemente lo dejan así como está acá. Si solamente van a importar ciertos cuadros, pues le cambian el importar sí por no, e importan los cuadros que requieren. En ciertos casos, por ejemplo, en el tema que nos hablaba el señor, solamente necesitaría importar sobre un cuadro sobre el cual necesito que se adicionen más filas, entonces solo importaría ese, no importaría todos. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hacer ese trabajo. ¿Señor? Ingeniero, una preguntita, o sea que ya con esta función, digámoslo que así yo podría, dentro de la S, digámoslo así, dentro del equipo de trabajo decir, por ejemplo, este equipo me trabaja este cuadro y yo luego en un solo equipo, por decirlo, puedo consolidar. O sea, esta herramienta importar, ¿cuántas veces la puedo usar? A ver. Digamos que yo aquí tengo 4 personas, ¿cierto? Y a cada proceso le voy a entregar unos cuadros para luego alimentar en un solo archivo. Entonces, no sé si esta función la puedo tener de esta manera de pronto. Yo le respondo desde el punto de vista técnico, pero me cierro los ojos frente a mis compañeros. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico, sí. ¿Sí? Pero desde el punto de vista práctico, no debería hacerse. Por una simple y llana razón, porque es que los cuadros se analizan de forma conjunta. Y el problema de eso es que, por ejemplo, ustedes, si a uno le entregan el cuadro 2, al otro el cuadro 3, al otro el cuadro 4 y al otro el cuadro 5, ¿quién va a analizar el cuadro 6? O sea, son cuadros que se consolidan y después van a hacer el análisis de costos con eso. O sea, sí lo puede hacer, efectivamente lo puede hacer, técnicamente está permitido hacerlo. Él los incluye, los integra y todo lo que usted quiera, pero
Esa es la recomendación, no hacerlo, más cuando esto es una herramienta de costeo, no es una herramienta de reporte. ¿Sí? Si fuera una herramienta de reporte, bueno, pero eso es una herramienta de análisis de información y está pensada en eso. Entonces, cada persona que lo va diligenciando va mirando cómo va cambiando el comportamiento y al final cómo se resume todo en un cuadro y cómo analizó la información. O sea, sí lo permite hacer técnicamente, pero la recomendación es que lo hagan de forma conjunta, que una sola persona o un grupo de personas vaya mirando lo que va pasando. Y más aún cuando estamos hablando de la historia, caso de los cuadros del 1 al 15, y después del tema de las proyecciones y el tema del contexto. Todo tiene que verse como una sola cosa. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar este. Este sí lo puedes cerrar. Sí, este sí lo puedes cerrar. Sí, no guarda. Aquí acabo de bajar la herramienta. Ok, entonces, démosle cancelar. Y en la parte, si ustedes miran, estos son los mismos cuadros que les mostré en la diapositiva y están los tutoriales en la carpeta de arriba. Entonces, al darle clic en los tutoriales van a encontrar los tutoriales y la guía versión 3.0, que también la pueden descargar de la página de internet. Exactamente. Los tutoriales o si la descargan ahorita, los tutoriales todavía no están completamente actualizados. Esperamos de aquí al lunes para actualizar los tutoriales para que queden exactamente iguales a la herramienta. Entonces pueden descargar nuevamente la herramienta el lunes si ustedes para tener actualizados también los tutoriales. Muy bien, entonces esa es la primera parte de la herramienta. Vamos a la presentación. Seguimos, bajemos. Entonces aquí está cómo se configura el Excel. Sigamos. Ahora, esto es muy importante. Al operar, ten en cuenta lo siguiente: nunca cambiar el nombre de las hojas de cada libro, porque ese es el problema más frecuente que tenemos con las heces y que hemos tenido durante la historia. Esto es hagan cuenta que es una base de datos. Y si ustedes van y cambian los nombres de las tablitas, pues nada le va a funcionar. Es exactamente lo mismo, es una herramienta diseñada de esa manera. Entonces, nunca cambiar el nombre de las hojas de cada libro. Como él va a generar hojas automáticamente, por ejemplo, en el momento del cuadro 2, le va a generar CD1, CD2, CD3, o el cuadro de IPS, el 29, le va a aparecer IPS1, IPS2, IPS3. Si ustedes intentan cambiar el nombre, en este momento no pueden cambiarlo, pero de alguna forma nosotros sabemos que existen herramientas para quitarle la clave y todo eso, y ustedes dañan las hojas y le cambian los nombrecitos, no les va a funcionar, y además no van a poder generar los soportes, porque hay una protección sobre ese tema. Entonces la primera recomendación: nunca cambiar el nombre de las hojas de los libros, y más aquellas que están generadas de forma automática, nunca hacerlo. Segundo, nunca eliminar las hojas de los libros que generan de forma automatizada. Si ustedes necesitan eliminar un contrato, el caso del cuadro 14 o el cuadro 33 o una IPS porque ya no la necesitan o le dieron 2 veces doble clic y le generó 2 veces lo mismo, utilicen siempre el botón de eliminar de la herramienta. Nunca eliminen las hojas manualmente. Esa es la segunda recomendación. Tercero, nunca borrar los archivos de Excel que se encuentran contenidos en la herramienta. Si borran un archivo no generan tampoco los soportes. Él tiene control sobre eso. Y al finalizar el registro de los cuadros, utilice el botón generar reportes, soportes. ¿Por qué? Porque él hace un zip y ese zip es mucho más pequeño que todos los cuadros juntos. Si ustedes miran un solo cuadro, como el cuadro 10 y el cuadro 11, cada uno puede pesar 11 megas. Pero en su conjunto el zip puede llegar a pesar 19, toda la herramienta completa, si lo hacen por acá. ¿Sí? Además, esta es la forma de reportar después de la erradicación. Al enviar la información, al final del registro de los cuadros utiliza el botón generar soportes, que es lo mismo que estamos en la diapositiva anterior, y se creará un archivo con el código de habilitación. Por eso es importante y necesario que en la primera página aparezca, en la primer cuadro 1, el código de habilitación, por ejemplo, este código de habilitación, y el archivo debe acompañar la encuesta que radica el departamento. Entonces, vamos a mirar cómo se hace esa radicación. Entonces,
Hicimos la primera parte, llenar los cuadros, generamos los soportes. Ahora la segunda parte es la radicación. Entonces, vamos a parar acá para una pausa de café y cuando volvamos miramos la parte de radicación y el tema del monitoreo de herramientas. ¿Listo? Power de departamento ya tienen acceso a esa encuesta. Entonces, igual que en los casos anteriores, van a la parte donde dice campañas, le van a dar a responder y cuando le dan a responder aparece la encuesta que es la número H, lista de chequeo, programas de saneamiento fiscal y financiero. Le dan a dar clic a esa encuesta, seguimos y aparecen las instrucciones de la encuesta. Primero, verificación del programa, resolución 1893 de 2015 y van a tener estos botones en todos los casos. Página siguiente, cargar los datos guardados y almacenamiento parcial. Entonces les voy a explicar para qué sirve cada uno de esos botones. Página siguiente es para comenzar a responder la encuesta. Cuando estamos hablando de contestar la encuesta es la radicación del programa. Entonces, ¿qué preguntas le van a hacer? Los actos administrativos, las facultades de la ESE para adoptar o no el programa, las facultades del gerente y todos los documentos soporte. El segundo botón es cargar datos guardados. La encuesta permite o el programa permite que ustedes vayan radicando la información y vayan guardándola página a página. Por si es muy largo el proceso y se tienen que ir a hacer otra cosa. O si se desconecta de internet, por lo menos quedaron hasta el momento donde se haya guardado la información. Entonces la recomendación es que cada vez que vayan contestando las preguntas, le vayan dando almacenamiento parcial. ¿Sí? Cada vez que vayan contestando las preguntas, le van a dar almacenamiento parcial. ¿Y eso para qué sirve? Simplemente que se les fue la luz, se fue internet o cualquier otra cosa, tienen siempre un código que ustedes lo van a almacenar para que después puedan recuperar toda la información. ¿Listo? Para eso sirve. Se nos ha presentado los inconvenientes de que en el momento que se dice bueno, este es nuevo, ¿no? Sí. Pero en los anteriores, cuando se carga la información, no dice cargar los datos guardados. Cuando volvemos a ingresar nuevamente encontramos los datos guardados, tenemos que volver a empezar de nuevo. No sé si es que estamos cometiendo algún error. Bueno, entonces lo miramos ahorita en una encuesta específica, pero el procedimiento es exactamente igual. Cuando uno le da cargar datos guardados, lo primero que les va a pedir es el código. Entonces ustedes tienen que guardar el código. Cada vez que uno le da almacenamiento parcial, en la parte superior de la ventana aparece un código en verdecito. Anotan ese código, lo guardan en algún otro lado y cuando vayan a recuperar la información utilizan este botón, le colocan el código y él lo va a enviar directamente a la página en la cual hayan hecho el último almacenamiento. Una cosa, cuando uno habla de almacenamiento parcial, él guarda hasta el momento que ya le hayan dicho almacenamiento parcial, no significa que en adelante le vaya haciendo almacenamiento parcial. ¿Sí? Entonces, cada vez que le van a dar cargar, él va única y exclusivamente hasta la última vez que le dieron almacenamiento parcial. Entonces, por eso la recomendación es que lo hagan hoja a hoja, por seguridad. ¿Ok? Entonces, esos son los tres botones. Almacenamiento parcial genera un código y cargar los datos guardados se utiliza para poder recargar los datos que venían siendo cargados. Ahora, se pueden consultar los datos de la radicación. ¿Qué datos se pueden consultar? Primero, consultar el código si se me olvidó. Entonces, entran por acá, en la parte superior de la encuesta, y le dan clic aquí
Si se les olvidó el código, ahí aparece. Entonces lo seleccionan y pueden volver a cargar los datos. O pueden ver la fecha exacta en la que se radicó un programa. Aparecen las dos cosas, tanto los programas que estén cargados parcialmente como los programas que hayan sido radicados. Entonces, este botoncito sirve para eso. ¿Ok? Y solamente es de acceso de los departamentos. Las ESI no tienen acceso a esta información. Entonces, recomendaciones en la radicación. Utiliza el botón de almacenamiento parcial para ir guardando las respuestas que le haya dado a las preguntas. Es lo primero. Segundo, el tamaño de los archivos es de 5 megas para todos los soportes, excepto el programa como tal, los zip y el programa que tienen, en este momento son 25 megas, no son 20, son 25 megas, porque aumentó. Para el programa como tal, el PDF que se haga el departamento, más los zip, hasta 25 megas, que es suficiente para cargar. El problema de dejar archivos tan grandes es que ustedes necesitan, por lo menos en ese momento, una buena conexión de internet, porque pues va a demorarse el cargue dependiendo de la conexión que ustedes tengan. Imprima el reporte de registro de los datos antes de almacenar las respuestas. Si ustedes recuerdan, al final aparece una notificación cuando hayan terminado. Antes de darle a almacenar respuestas, ahí aparece una notificación como una especie de cartica, guárdala. Un pantallazo y guárdala. Para que la radicación sea válida, debe finalizar la encuesta con el botón almacenamiento de respuestas, que ese es uno de los problemas frecuentes que tenemos con los departamentos, que no le dan, pensando que ya es el final la notificación, no le dan almacenamiento de respuestas y creen que ya terminaron. Siempre, para que la radicación sea válida, tienen que darle almacenamiento de respuestas. Y en ese momento es que les asignan la fecha de radicación. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hicieron a las 12, empezaron a hacer la radicación a las 11 de la noche y terminaron a las 12:01, ya está por fuera. Ya quedó por fuera. Tienen que ser exactamente las fechas porque esta radicación trabaja en tiempo real. Entonces, la recomendación, primero, ir dando el almacenamiento parcial a todas las respuestas y al final utilizar almacenamiento de respuestas, y eso sí, dentro de los términos. ¿Listo? Sigamos. Ahora, el tema del monitoreo. El tema del monitoreo se hace efectivo después de la viabilización del programa. ¿Qué se hace con el monitoreo? El programa ya quedó viabilizado, es decir, nosotros tenemos todos los puntos zip que vienen del programa, la herramienta completa, y esa información se carga al monitoreo. ¿Qué información se carga al monitoreo? La información del escenario financiero, la información de producción que tenga la S y el tema de pasivos. Entonces, eso está cargado en el monitoreo. Para el caso del tercer trimestre, este es el segundo trimestre, que son las S que en este momento tienen que presentar informe de monitoreo. Para el tercer trimestre ya entrarían todas las S que están acá. Entonces tendríamos un universo un poco más grande y aparecería lo mismo. En lugar de monitoreo segundo trimestre, aparece monitoreo tercer trimestre, y en el monitoreo tercer trimestre, y esta es una herramienta única y exclusivamente para las ESIs, para que le descarguen la información, y de análisis para los departamentos cuando ya esté diligenciada la información. Entonces, el caso de ustedes, cuando estén en el tercer trimestre, va a aparecer este mismo botoncito, pero acá va a aparecer monitoreo tercer trimestre de 2015. Por ahora está monitoreo 2015, segundo trimestre, porque son las S que en ese momento están en el universo. Y pues aparece esta información. Entonces aparecen varias cosas. Primero, la lista de entidades, pero también está el formato en blanco, por si tienen alguna dificultad con los otros formatos. Y está el manual de informe del monitoreo. Entonces la recomendación es que descarguen el manual, lo lean y establezcan cuáles son las condiciones para poder presentar este informe de monitoreo. ¿Listo?
Ok, entonces vamos a ir a la encuesta. No, ahí sí. Vamos a ir a la encuesta. Entonces, vamos a reportar el informe de monitoreo. En este caso, vuelvo y repito, el reporte de monitoreo, ¿quién lo hace? La S. ¿Con qué código? Nunca con el del departamento. Les quiero volver a insistir en lo mismo. No con el del departamento, con el de la S. ¿Ok? Entonces, llenaron el informe de monitoreo. Ahorita vamos a ver los cuadros de monitoreo, pero asumamos que ya se llenó el informe de monitoreo. Y ese informe de monitoreo se va a radicar. Entonces le damos clic aquí en encuestas y nos va a aparecer nuevamente la pantalla. ¿Sí? Va a aparecer nuevamente la pantalla, pero aquí, en todos los casos, el código de usuario va a ser el código REVS de la S o el código SIO. ¿Sí? Y este password se lo va a entregar la Secretaría Departamental o Distrital a la S. Nosotros se lo enviamos al departamento y el departamento se lo transmite a la S. O sea, siempre la comunicación va a ser por intermedio del departamento. Ellos le entregan este código, este usuario, y la S va a radicar el informe de monitoreo. Entonces ingresamos. Y el informe de monitoreo siempre es este: monitoreo del programa de saneamiento fiscal y financiero. Le da a responder, y cuando le dé responder, le hace las preguntas de identificación de la S, nuevamente, y el reporte del informe de monitoreo. Es algo muy sencillo realmente. Aquí aplica exactamente lo mismo que en el otro caso, almacenamiento de respuestas parcial, aplica exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, si desea consultar la información registrada por la entidad para este reporte sobre las empresas, haga clic acá. Entonces ahí pueden ver el reporte. Y lo mismo, vamos a tener los 3 botones que aparecen en la encuesta de erradicación de los programas. Entonces exactamente el mismo funcionamiento, pero esta vez es para las heces. Listo, entonces vamos a ir a descargar el formato de monitoreo. Para descargar el formato de monitoreo, recuerden que tienen que ir a la carpeta de monitoreo, y en la carpeta de monitoreo vamos a descargar uno de los formatos de monitoreo. Listo, le vamos a dar clic acá. Información actualizada julio 2015. No, el primero. El de arriba, ese. Bueno, cualquiera de los dos es posible. Y vamos a descargar, por ejemplo, el de Bello. Ese. Entonces, cuando descargamos el de Bello, aquí empieza a descargar el archivo. Es un archivo pequeño, realmente, en el cual aparecen básicamente 4 cuadros, que son los cuadros del informe de monitoreo. Entonces, simplemente voy a hacer una descripción general de los cuadros, porque mañana en la tarde se va a explicar esos cuadros en detalle, el tema del monitoreo. ¿Cierto? Entonces, aquí están los cuadros del monitoreo. Está el cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4, el menú y el resumen del monitoreo. Aquí hay una diferencia, y esto es para los departamentos, frente a la versión anterior, si ustedes se dan cuenta acá. Antes, en las versiones anteriores, no aparecía la fecha del monitoreo, solamente aparecía cuadro 1, 2, 3, 4. En este caso, para efectos de poder importar y comparar los cuadros del trimestre 1 y el trimestre 2, ustedes saben que en Excel no se pueden abrir 2 libros con el mismo nombre. Entonces se cambió el nombre precisamente para poder comparar lo que existe en cada uno de los trimestres. Entonces, si abrimos, esto toca extraerlo en... Lo vamos a extraer aquí en D o en C, no importa. Y vamos a crear una carpeta. Una carpeta ya.
coloquemos el informe de monitoreo. Cuando ustedes miren el manual, ahí hay unas recomendaciones de cómo nombrar la carpeta y cómo guardar trimestre a trimestre la información para que la tengan en sus computadores. Entonces, después de que extraemos esta información, vamos nuevamente a esa carpeta que acabamos de crear. Que está en C. Ahí está, informe de monitoreo. Y vamos a abrir siempre el que se llama Ref Menú 2 o Ref Menú. Si es tercer trimestre, aparecería 3/2015 y así sucesivamente. Y entonces, esta ya es una carpeta o una herramienta personalizada para cada EXE. Entonces, aparece el nombre del departamento, el nombre del municipio, la empresa social del Estado, el trimestre de reporte y el año de reporte. Y aquí están las instrucciones para poder hacer el diligenciamiento de la información. En la parte inferior de la herramienta aparecen los reportes de información. Entonces está el tema del avance de las medidas, la ejecución del flujo financiero, la producción de los servicios vendidos y el pago de pasivos. Y en esta parte está el resumen del informe de monitoreo. ¿Qué lo hace diferente una herramienta a la otra? Que la información en la parte del resumen de monitoreo y en el cuadro 2, que es la ejecución del flujo financiero, está personalizada para cada ESE. Es el programa que la ESE, el programa viabilizado de la ESE. Entonces, por eso no se puede utilizar una herramienta de una ESE en otra, porque la información va a ser diferente. Entonces, si abrimos el cuadro 2, que es el que tiene las condiciones diferentes, entonces bajemos al flujo financiero, ejecución del flujo financiero, y siempre vamos a habilitar contenido. En la ejecución del flujo financiero, continuar. En la ejecución está el cuadro 2, que es para diligenciar trimestre 1, trimestre 2, y el caso de ustedes, en las nuevas ESES aparecería trimestre 3. El caso de ustedes tendría que reportar la información completa, 1, 2 y 3, ¿sí? El caso de las ESES que ya están en programa, ellos lo que hacen es importar el trimestre 1 y ya tendrían trimestre 1 y reportarían solamente el trimestre 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, llenan esta información y lo que los hace diferente es el cuadro 2 deflactado, donde aparece el proyectado del año, que es exactamente lo que como se viabilizó el programa. Por eso hay que hacer bien la presentación, porque lo que está en la presentación es lo que va a aparecer acá después en la ejecución del flujo. ¿Ok? Entonces ahora cerramos este cuadro, vamos al menú. Igual lo va a explicar más adelante la doctora Esperanza. Cerrar y volver al menú. Y vamos a ir a este resumen. Habilitar contenido. Micrófono. Creo que sería importante decirle a las nuevas ESES, a las que están ingresando nuevas, que al decir que se hace consolidar pues todo el año, lo hagan individual por trimestre, porque en nuestro caso pasó, muchos consolidaron toda la información sumada y no trimestre por trimestre del corrido del año. Sí, no, precisamente el reporte de monitoreo es trimestral y la información se hace por trimestre. Entonces, en el trimestre 4, pues voy a tener la información trimestre 1, 2, 3 y 4 y tengo que ir importando la información de los cuadros anteriores. En el caso de... ¿sí? Ellos deben estar pensando, bueno, ¿cuándo carajo va a empezar a hacer monitoreo si no elaborar el programa? Cuando lleguemos a la parte de monitoreo, que va a ser mañana, ¿cierto? Vamos a hacer mucho más, van a tener ustedes mucho más contexto para entender de lo que les estamos hablando acá, porque esto ya es un tema que viene después. Sí, y después de la viabilización es un paso después, pero lo importante es que conozcan las generalidades de la herramienta. Entonces, en esta herramienta, después de que hayan presentado y viabilizado el programa de las nuevas ESES, van a encontrar esta información. Entonces, aquí van a diligenciar esto, pero lo que los hace diferencia de lo que les decía son las metas, porque las metas son año a año. Entonces,
si el programa está a 5 años, pues en el 2014, 2015, aquí van a encontrar la meta del 2015, en el 2016 van a encontrar la meta del 2016, si es hasta el 2020, pues van a encontrar la meta del 2020, año a año. Y pues aparece la meta anual. Para el caso del flujo financiero, aparece la información de producción, que está más abajo, que está acá, la información de producción, y aparece también la información del pasivo, que fue lo que presentó la AES, lo que viabilizó la AES, y van a, para el caso de los departamentos, y eso lo va a explicar la doctora Esperanza más adelante, seguimos bajando, va a aparecer, más abajo, va a aparecer una información complementaria, que es la que vamos a detallar más adelante el día de mañana, sobre el rezago. ¿Sí? Esto simplemente lo dejo como presentación de la herramienta, pero vamos a mirar en detalle cuadro a cuadro mañana en la tarde. ¿Listo? En el cuadro de flujo financiero para las esas que les aprueben el programa ahorita en el 2015, ¿iría deflactado a Iguales Paz con cifras del 2014 o cómo sería? Bueno, ahorita precisamente uno de los cambios en la presentación del programa, que todo va a ser a precios corrientes, y eso lo va a responder ahorita más adelante la doctora Esperanza, porque cambia sustancialmente frente a lo que teníamos en los programas anteriores. Todo va a ir a precios corrientes, entonces hay un cambio sustancial. Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Sí? Entonces con eso finalizamos el tema de las herramientas y vamos a mirar ya la introducción del programa de saneamiento fiscal y financiero.